Así es. Quiero invitarlo en esta mañana. Nuevamente vamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Epístola a los Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versos del 8 al 11. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere no será avergonzado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te ruego que tomes control de nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, especialmente mi persona, para hablar y expresar tu palabra en esta mañana. Dame la sabiduría, la inteligencia para hablar con claridad. Dame gracia ante los ojos de tu pueblo, pero también, Señor, que la unción de tu espíritu en esta mañana fluya mientras hablamos tu palabra y que ella corra velozmente, que no vuelva atrás vacía, sino que cumpla el propósito para la cual es enviada. Unge mis labios para hablar y unge los oídos de tu pueblo para escuchar. Y todo aquel que escuche esta prédica, esta palabra, Señor, a través de este video, sea bendecido, sea edificado, y si no es salvo, pueda aceptar a Cristo como su Salvador. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Es el tercer domingo que estamos en esta epístola de los Romanos, el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y en este capítulo 10, él comienza diciéndoles a la iglesia de Roma que podían estar tranquilos, porque ciertamente el deseo de su corazón, de Pablo, era que los judíos pudieran ser salvos, que fuesen alcanzados por la gracia y la misericordia del Señor. Ellos también necesitaban, los judíos, los hebreos, de la salvación de Dios a través de Cristo. El problema para los judíos es que ellos estaban muy apegados a la ley. Imagínense, desde niños son instruidos en la ley de Moisés. Para los 6 años, ellos ya conocen el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. A los 12 años se les practica una ceremonia que ahora mismo se me olvidó cómo se llama, pero es cuando ellos a esa edad pueden recitar no solo los 10 mandamientos, sino los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, a sus 12 años son aceptados dentro de la comunidad judía como personas adultas para tomar decisiones ya a los 12 años. Así que imagínense, tienen grabada la ley en su mente y en su corazón. La tienen grabada, porque sus padres se ocupan desde su niñez de instruirlos en la ley. Era muy difícil, muy complicado reconocer, aceptar a Jesús. Realmente dice la Escritura en Juan, a los suyos, o sea, a los judíos, él vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron los suyos? Le condenaron a la muerte. Amén. Ellos gritaban frente a Pilato: crucifícale,
crucifícale, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La iglesia, cuando nace, es formada por judíos solamente, allá en Jerusalén. Judíos que vivían en Jerusalén y judíos que estaban en la diáspora, que habían sido expatriados o deportados, o perdón, no, sino que la persecución había llegado a muchos lugares. Vinieron a adorar a Jerusalén en el tiempo de la fiesta, y allí escucharon el mensaje de Pedro. Dice la escritura que aquel día como 3,000 personas se convirtieron al Señor. Siendo judíos, le decían: varones, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepentíos, convertíos y creed al Evangelio, y vendrán tiempos de refrigerio sobre vuestras almas. Aquellos 3,000, parte eran de Jerusalén, partes de Judea, Samaria, del Ponto, de Asia, de Galacia, de Capadocia, de Bitinia, de Cirene, de las regiones más allá de África, de Egipto, llevaron el Evangelio. Entonces, en Roma, la iglesia es formada por judíos. Pero cuando viene el edicto de uno de los emperadores, que los judíos tenían que salir de Roma, fueron deportados de Roma. Entonces, los pocos gentiles que se habían convertido tomaron la dirección y el control de la iglesia. No era fácil, pero era una iglesia que estaba caminando. Y al parecer había ciertas discrepancias ahora por el pueblo gentil, de no querer aceptar a los judíos, de no querer tomarlos en cuenta. Pero Pablo les dice: ellos también pueden ser salvos. Inclusive Pablo les dice: ellos son el olivo natural. Y algunos de ellos fueron desgajados para que ustedes fueran injertados en el olivo. Entonces deben orar, y Pablo dice: mi oración es para que Israel sea salvo. Era el deseo de Pablo. Celosos de sus tradiciones, de su templo, de su linaje, pero no conocían a Jesús. El único que podría llevarlos nuevamente a Dios, ya que no podían celebrar sacrificios, no eran suficientes. Dios estaba hastiado de los sacrificios, de todo lo que ellos ofrecían. Así que solamente Cristo podría llevarlos nuevamente a una relación personal con Dios. Existen todavía al día de hoy muchísimas personas, no solo judíos, mexicanos, hindúes, chinos, japoneses, ingleses, etcétera, que son así, de esta misma manera, muy celosos de su religión, de su tradición, de sus dioses, de sus ídolos, etcétera, pero no conocen a Dios. Y ese es el problema más grande que el ser humano tiene. Al no conocer a Dios, dice Pablo que es enemigo de Dios. Amén. Y usted no quiere ser enemigo conscientemente de Dios. Son celosos, pero desconocen el origen de su religión, desconocen el origen de su fe, de su Dios, de sus tradiciones, pero son muy celosos. Amén. ¿Qué es ser celoso? Que protegen, que pelean por su religión, por su creencia, que son capaces de dar su vida como los que practican el Islam, que bajo una falsa promesa de que van a estar en el paraíso y que van a recibir 7 vírgenes, creo, son capaces de explotarse como Pacón. Amén. Son capaces. Ahora, ¿qué es de las mujeres que también se explotan? ¿Habrá vírgenes para ellos en el cielo? ¿O qué habrá?
Pero fíjense hasta dónde llega, hasta dónde llegan ellos, hasta dónde llega un islamista que practica, un musulmán que practica el Islam, que esté donde esté, él lleva sus rituales de 5 veces, orar 5 veces al día, estén donde estén. Les he platicado que en el trabajo de mi esposa les hicieron acomodo en un cuarto, vaya, les hicieron una, ¿cómo se llaman los lugares que ellos acuden? ¿Termita? Mezquita. Una pequeña mezquita dentro de la planta para que vayan y oren y hagan sus oraciones. Pero dice mi esposa, oran a la carrera para salirse a fumar. Hacen la oración así como nosotros. Señor, gracias por este alimento, amén. Ellos cumplen. Ellos lo que necesitan es cumplir para sentirse bien. Amén. Son celosos. Usted no le puede hablar mal a un hindú de sus dioses. 3.800 dioses tiene el hinduismo. Su esperanza y su fe está que al morir hayan alcanzado las chaclas o las chanclas, no sé qué cosa, para poder permutar en otro cuerpo. Más bien, ¿cómo se dice? Reencarnar. Y que como su fe y sus dioses son los animalitos, pueden reencarnar en un animalito. Por eso ellos no tratan mal a las ratas, ni a los changos, ni a ningún animal, porque quizá hay un ser humano ahí. Imagínense, la fe y la esperanza. Bastante tenemos de animal como para meternos en un pobre animal. Bien decía el hermano Moisés la semana pasada, ¿verdad? Hay una brutalidad en el ser humano, hay un grado enorme de animal, de bestia, con las acciones, con las cosas que estamos haciendo. Desconocen el origen. Los japoneses que siguen a Buda tienen su fe en Buda, en su filosofía, pero dicen que Buda al morir dijo, yo no sé cuál sea el camino, así que no me sigan y búsquenlo. Solamente Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Ningún otro ha podido decir eso. Pablo en Filipenses 3:6 dice, en cuanto a celo, hablando de los judíos, dice, fui perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Mientras Pablo practicó el judaísmo, dice que en cuanto a la justicia de la ley, era irreprensible, o sea que llevaba, observaba y practicaba la ley. No solamente 10 mandamientos, 365 mandamientos, 636 mandamientos, que los maestros, los rabinos, le añadieron a los 10 mandamientos, o a la ley de Dios. Él era irreprensible y era tan celoso que perseguía a la iglesia. Hoy día escuchamos testimonios de hermanos en México, en la India, en Afganistán, en Sierra Leona, en Indonesia, que son perseguidos por su fe en Cristo. ¿Por qué no son perseguidos los de Islam? ¿Por qué no son perseguidos los budistas? Mire, cuando vienen esos monjes vestidos de anaranjado, les abren paso, mandan a la policía para que le abra paso en el tráfico y puedan pasar estas personas. No sé por qué no van y le hacen bronca a los del Islam por su fe. ¿Por qué?
¿Por qué solo al cristianismo? ¿Por qué están tan ocupados en el cristianismo y en la fe del cristianismo? ¿Por qué tanto rechazo hacia un Jesús que ellos dicen que no existe, que es una invención? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto odio a algo que supuestamente es una invención? Porque es el único que ha cambiado, transformado y libertado al ser humano del poder del pecado. Es el único que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Los encarcelan, los torturan, los asesinan por causa de su fe en Jesús. Y ellos lo hacen porque son celosos de su religión y de sus tradiciones, pero desconocen el origen de su Dios y tradición. En México, que es de lo más cerca que nosotros conocemos, regiones como Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, a los hermanos que se convierten al evangelio los persiguen, los maltratan, porque cuando llegan las fiestas patronales, las fiestas del santo patrono que gobierna esa comarca, todo el mundo aporta economía para hacerle una fiesta, para sacar al santo a pasearlo, para prenderle velas y para hacer un fiestón donde va a haber mucho alcohol, donde se van a poner borrachos a salud del santo. Pero los hermanos que conocen a Jesús, que han conocido a Jesús, ellos dicen: nosotros no vamos a aportar para eso. Y solamente por eso, oiga, pudieran decir: bueno, también si no quieres cooperar. Y el asunto no es que no coopera, el asunto es que no les da para su Dios de ellos. Y comienzan los problemas. Les cortan el agua, les cortan la luz, sacan a los niños de las escuelas, les comienzan a quitar sus posesiones, los despojan, los desalojan, los sacan de la comunidad, les quitan sus tierras, solamente por causa del nombre de Jesús. Es que en ese nombre hay poder. Amén. En ese nombre se sujetan los demonios, pero también tiemblan. Y son los demonios que instigan a la gente a perseguir a los cristianos. Nosotros debemos conocer a nuestro Dios. Debemos tener conocimiento de nuestro Dios. Amén. Así es. Saber que Él es real, que es un ser increado, que Él es antes de todas las cosas y que en Él todas las cosas subsisten, porque por Él fueron creadas. Y no solamente las creó y las dejó, sino que las sustenta con el poder de su palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe. Aquí no se trata de emociones, no se trata de sentimientos, no se trata de lo que yo creo, no se trata de las filosofías de algún pensador, de algún filósofo, de algún erudito. Aquí se trata de fe. ¿Qué es fe? Es creer. ¿Qué es fe? Es obediencia. Porque mucha gente dice: yo creo en Dios, pero no le obedece, no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede, porque vive en la carne. Amén. Y la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Usted dirá: bueno, usted ya vio a Dios. Dice la Biblia que aún todavía no hay nadie que haya visto a Dios. Es más, dice: no hay quien haya visto a Dios y que viva. A veces quedamos impresionados de ver a un ser humano porque es guapo, porque es bonita, y nos impresionamos. Mira qué bonito, qué guapo, mira qué bonita, qué hermosa.
A veces hay algunas que parece que se salen de los estándares, ¿no? De bonito o de bonita. Y nos quedamos impresionados. A Dios no hay quien lo haya visto y viva. Entonces, ¿cómo cree? ¿O por qué cree? Porque su realidad ha cambiado mi vida. Ha transformado, está cambiando y transformando mi persona. Amén. No hay filosofía que cambie al ser humano. Las filosofías no cambian al ser humano. Si por filosofías el hombre cambiara, nuestro mundo fuera mejor. Porque hay muy buenas filosofías, muy buenos pensamientos. Pero la filosofía no cambia a nadie. Es más, ni la psicología puede cambiar a nadie. Ni la parapsicología. Y cuando el psicólogo y el parapsicólogo ya no puede hacer nada, ¿qué hace? Lo manda a psiquiatría. Y el psiquiatra, que está más de psiquiatrado que el enfermo, termina en la casa del manicomio, en la casa de los loquitos, en la ventana, ya en el ejido La Ventana en Matamoros. Es que la psicología no te puede cambiar. La psicología llega a un punto, a la emoción del ser humano. Y te emocionas, sí, no voy a cambiar, yo voy a ser mejor. Pero en cuanto sale la persona de la consulta, dice, me cobró $300, qué bárbaro. Y comienza a deprimirse otra vez. Bueno. Dijo un hombre, fui donde la divina y me quitó todo lo que tenía. ¿Qué tenía? 200 pesos. Lo dejó sin dinero. Pero el Cristo que nosotros predicamos, amén, es un Cristo que tiene un poder que va más allá de la psicología, de la parapsicología, de la psiquiatría, porque llega al origen del problema. Y el origen del problema es el corazón del hombre. ¿Amén? Es el corazón del hombre. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, el odio, el rencor. Entonces el corazón del hombre está lleno de pecado. Y el psicólogo no puede cambiar el corazón de un hombre pecador. Pero dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos y está cerca de ti. Cerca de ti. La palabra es el verbo de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La Biblia de los testigos dice, y el verbo era un Dios, poniéndolo aparte. Dios le dice a Israel, Shema Adonai, Shema Israel. Oye Israel, nuestro Dios, uno solo es. Amén. Y aunque nuestra mente finita a veces explota y no alcanzamos a entender la Trinidad de Dios, pues a veces no entendemos ni la trigonometría, amén, ni la triplicidad. ¿Cómo vamos a alcanzar a comprender con una mente tan finita la Trinidad de Dios, que se tuvo que partir en tres para que nosotros no nos partiéramos en el infierno? Aleluya. Amén. Dios el Padre Creador, Cristo el Hijo Redentor y el Espíritu Santo nuestro Consolador. Mas cuando llegue el fin de todas las cosas, dice Pablo, aquel que sujetó a él todas las cosas, él se sujetará a él. Y será uno solo como al principio, y será Dios en todo, y todos seremos en Dios. Pero hay que tener paciencia hasta que llegue ese momento para entender a profundidad. Salmo 33:6 dice, por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por su palabra. Hebreos 11:3,
Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Juan 1, 3 al 4. En la traducción en lenguaje actual dice: todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La palabra, el verbo, es la palabra que nosotros predicamos. ¿Cuál es esa palabra? Cristo Jesús. Este es el Cristo que nosotros predicamos. Y está cerca, porque está en la creación, está en el universo, está en la tierra, está en el ser humano, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Ningún otro pensador, ningún otro líder espiritual, ningún otro profeta tiene las características que tiene nuestro Cristo. Aleluya. Ningún otro. Nacieron, crecieron, se multiplicaron y se murieron. Pero Cristo nació, vivió, murió, ascendió al cielo y se sigue multiplicando hasta el día de hoy. Amén. Hasta el día de hoy. Lo que indica estos pasajes es que la creación no es algo accidental, sino un acto intencional y ordenado por la voz y la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra, y esta es la palabra que nosotros predicamos. Y es la palabra que necesitamos enseñarle a nuestros niños. Amén, que están empezando en la escuela. Que el ser humano no es el resultado del Big Bang, que no es el resultado de la evolución. Amén. Ni tampoco es resultado de los malos cálculos de papá y de mamá, que no es un error de sus padres, que es un propósito eterno de Dios. Amén. De Dios. Creemos en esta palabra y creemos que hay poder para sanar, para libertar, para salvar a la humanidad. Por esta palabra, cuando los apóstoles estaban en la barca, que vino una gran tempestad, amén, que despertaron a Jesús porque estaba durmiendo. ¿Qué dijo Jesús? Calla y enmudece. Por su palabra vino una grande bonanza. Por esa palabra los panes y los peces fueron multiplicados hasta sobrar. Que creemos que por esta palabra los enfermos fueron y son sanados. Aleluya. Que los muertos resucitaron, que los cojos, los mancos, los ciegos, los mudos, los sordos fueron sanos por esta palabra. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fe es creer. La fe, esta fe en esta palabra no es una fe negligente o una fe ciega. ¿Por qué lo crees? No, pues porque lo creo. Porque lo creo. No tiene fundamento. Está basado en la palabra de Dios. Amén. La fe del cristiano tiene fundamento, tiene origen, tiene fuerza, tiene carácter, tiene cuerpo, y es la palabra de Dios, porque por su palabra todo fue creado. Por su palabra usted está aquí en esta mañana. Amén. Por su palabra tenemos vida. Por esta palabra muchos fueron confrontados y la gente decía: nadie ha hablado como él. Pues habla como quien tiene autoridad. En cierta ocasión los fariseos, los doctores, los sacerdotes enviaron a unos guardias del templo a confrontar a Jesús, y quedaron maravillados escuchando a Jesús, y regresaron y le dijeron:
ningún hombre ha hablado como este, porque habla como quien tiene autoridad, no como los escribas. ¿Ustedes también creen? Pues vayan y síganle. La Biblia no relata más, pero probablemente sí se fueron a seguir a Jesús por esta palabra. Creemos que para ser salvos necesitamos aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Creemos que solo a través de este sacrificio se puede ser salvo. Creemos que solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma. Esta es la palabra de fe que yo predico, que yo enseño, que yo establezco. Dijo Pedro en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay quien nos eche la mano. Amén. Así que para ser salvos se necesita a Cristo. Y hay que hacerlo en vida. Porque cuando el hombre muere, la mujer muere, dice la Biblia que está establecido que el hombre, la mujer, muera una sola vez y después el juicio. Se murió Paquita, la del barrio. Ay, está en el cielo cantando esas canciones. ¿A quién le está cantando esas malditas canciones? ¿A quién le está diciendo rata inmunda, animal rastrero en el cielo? ¿A quién? Oiga, la gente mete a todo mundo en el cielo. Se muere un drogadicto, un tecato. Ay, recemos por su descanso eterno en el cielo. Papito Dios ya lo tiene en su seno, echándose otro cigarrote en el cielo. O la gente va, señor cura, venimos para que le haga una novenaria, un novenario al muertito, queremos estar seguros que está en el cielo, que no se quedó en el purgatorio, en el limbo. Y allá va el cura a hacer unos novenarios, unos rezos, y dependiendo de cuánto, hasta con desmayos. Mano, cuando una persona muere, dice el proverbista que el árbol del lado que cae, de ese lado se queda. Si la persona murió sin Cristo se queda y sin Cristo va a la perdición eterna. Pero si el hombre o la mujer muere en Cristo, va al lugar de descanso. Esperar el momento cuando suene la final trompeta y que los muertos en Cristo resuciten. No hay quien saque a un muerto de donde está, de donde creen que está. ¿Quién tiene el poder para sacarlo y llevarlo arriba? ¿Y quién tiene el poder para ir arriba y traerlo abajo? No hay nadie, hermano. ¿Quiere ir al cielo? Asegúrese de haberle entregado su corazón al Señor en esta vida y de vivir para Él. Amén. Amén. De vivir para Él. Creemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y creemos que solo en Él hay vida eterna. Creemos que Él está sentado a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Amén. Es nuestro abogado, nuestro intercesor. Por eso dice Pablo, ¿quién nos condenará si Cristo es el que justifica? Si Cristo no te ha justificado, estás en pecado. No, pero yo ya hice mi primera comunión. Yo ya me bautizaron de niño. ¿Qué más se hace en la iglesia? La confirmación. La confirmación, presentación y damnificación. Pudiste haber cumplido con todos los ritos que te exige la iglesia católica romana, pero nunca te presentaron a Cristo como tu único Salvador. Amén. Te bautizaron siendo un niño, un bebé. ¿Qué sabías tú de eso? Hicieron tremenda fiesta, tremenda pachanga. Se pusieron una borrachera, el papá con los compadres. Y tú ni en cuenta, no te invitaron ni una. No sé por qué te hiciste tan borracho. Fíjese la ignorancia de los padres.
Y bautízalo, porque si se muere va a andar como duende en el espacio. No, o sea, aquí andan de duendes en la vida. Fíjese, pero la gente cree eso. La gente cree eso. ¿Sabe que a mí me tocó en un tiempo que personas de la sociedad de Gainesville me llamaban para celebrarles una quinceañera, oficiarles una boda? Yo le decía, pero yo no soy cura, soy pastor. No importa, lo que queremos es la bendición. Y dice, ay, qué bonito, ¿verdad? Que quieren la bendición. Pero no era eso. Era que el cura no les quiso celebrar su quinceañera ni su boda, porque no estaban confirmados, presentados, ni bautizados, ni nada de eso. Y yo decía, ay, mira, no, querían que alguien simplemente celebrara. Y luego me decían, ¿cuánto le debemos? Ay, lo que usted quiera. No quería nada. Me daban $50, hermano. Y entraban con unas cajotas de cerveza y cerveza y cerveza. Y ahí gastaron más de $50 y a mí no me quieren dar. No, me voy, ya no voy. O si querían que fuera, le digo, les cobro tanto. Sí. No, está bien, ¿sabe? El cura les cobraba $600, $700 por ceremonia. Si habían cumplido con todos los requisitos, yo los caso así. Si lo que quieren es casarse, hermano. No quieren ser buenos cristianos ni buenos católicos, quieren casarse. Y tuve la oportunidad de ministrarle a la gente en una quinceañera y en una boda. Mire, llegó el punto que llegaba yo y decía, ahí viene el pastor. Se quitaban los sombreros, apagaban el cigarro y se metían. Yo oficiaba y dije, si usted sabe orar, sabe rezar, sabe hacer algo, vamos a hacerlo, hermano. Todo el mundo se descubría la cabeza y se agachaban. Señor, tócanos. Quizá algún día alguien se convirtió, se va a convertir, pero la Escritura dice, echa tu pan sobre las aguas, que al final de muchos días lo hallarás. La ignorancia de creer que pueden ser salvos o que pueden alcanzar la gracia y el favor de Dios por actos, por ritos, por ofrendas, y creen en eso. Decía el hermano Gigi Ávila, solo Cristo salva. Amen. Solo Cristo salva. Yes. Nadie más puede salvar. Nadie más. ¿De qué nos salva? Dicen. ¿De qué salva usted? A ver qué. Mire, soy salvo del pecado, libertado del pecado, y soy salvo de la condenación eterna que viene sobre la humanidad. No, pero es que yo me estoy gozando ahorita. Pues goza, porque el infierno es eterno. Y ahí no hay baile, no hay pachanga, no hay gritos de júbilo. Ahí lo que hay es llanto, dolor. Dice la Biblia, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Cerca de ti, Hechos 2, 28 al 29, nos habla de la historia donde Pablo, como él había apelado a Agripa, fue llevado a Roma, y llegó el momento que lo llevaron donde Agripa, y él les comienza a disertar, porque querían escucharlo. ¿Por qué estaba Pablo en la cárcel? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la situación? Y comienza Pablo a hablar con aquella sabiduría que él tenía. Ciertísimamente, excelentísimo Félix, excelentísimo Agripa, sepa por qué yo estoy en este lugar, no por causa de nada, sino por causa de mi fe. Cuando Pablo comienza a presentar a Cristo, grita Agripa, por poco y me persuades a ser salvo. Dice Pablo, sea por poco, por mucho, quisiera que fueras como yo, excepto estas cadenas que me tienen amarrado. Por poco o por mucho. Cerca estaba de ser salvo, pero no podía porque era el gobernador.
era el rey, era el presidente. ¿Qué iban a decir sus demás príncipes, compañeros? ¿Qué iban a pensar de él? No podía hacerlo, así que guardó silencio. Pero hay personas que están cerca, por poco, por mucho, que pueden ser salvos, pero tienen miedo a lo que dirá la gente. Por poco, ese poco puede marcar la diferencia en tu eternidad. Ese poco puede marcar la diferencia en la eternidad. ¿Qué es poco? Se dicen o dicen los expertos que para usted matar un ratón, usted pone un pedazo de comida, no necesita ponerle todo el veneno. Una gotita en el pan será suficiente para matar ese ratón. Por poco o por mucho. Y por ese poco de veneno, de pensar que estoy disfrutando, que no quiero ser amargado como los hermanos de la iglesia, no quiero estar metido ahí todos los domingos y los miércoles, yo quiero disfrutar la vida. Satanás te ha vendido una mentira que te va a costar la eternidad. La eternidad. Y alguien dijo, ¿qué es la eternidad? Bueno, si algún día tienes la oportunidad, ves al mar y pone en tu mano un puño de arena y comienza a contar los granitos de arena. Y si terminas, ponte otro puño de arena y sigue contando. Porque así es la eternidad, donde no hay tiempo ni estamos sujetos a la materia. El infierno o en la gloria con Dios. Marcos 12:34. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle preguntas. No estás lejos, pero tampoco estás cerca. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío, o sea, ojalá desconocieses la palabra, ojalá desconocieses del evangelio. O sea que hay más posibilidades de una persona que no conoce el evangelio sea salvo a una persona que está jugando en la iglesia. Tampoco caminas con él, tampoco eres salvo. Tal vez conozcas mucho de religión o de filosofía, o que quizás conozcas hasta de la Biblia, pero no conoces al Señor de la Biblia. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que Cristo es el Señor de esta Biblia. Dios y su palabra están cerca de ti, pero tu pecado han creado una barrera entre tú y Dios. El ser humano tiene la idea, la creencia de que Dios escucha la oración de todos los seres humanos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Sí escucha porque Él percibe todo. Pero escuchar y poner atención y atender es otra cosa diferente. Dice la palabra que su oído está atento al clamor de los justos. Claman los justos y Jehová les oye. Pero también dice, Jehová está airado con el impío. Entonces, esa frase de que Dios ama al pecador, la Biblia dice que Dios está airado contra el impío. Dios está enojado con el impío, pero no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta. Y la única oración que escucha de Dios de un pecador es cuando esta persona se postra y le dice, Dios, perdona mis pecados. Entonces esa barrera que hay entre nosotros y Dios, entre el hombre y Dios, Dios atraviesa su mano y saca al hombre. Me sacaste del lodo, del pozo cenagoso. Él levanta al pobre del polvo y al menesteroso
alza del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Pero Dios no escucha la oración que usted le hace o la persona le hace a través de un ídolo. Porque ¿qué es el ídolo? Nada. Hay personas que tienen la costumbre que dicen: ay, santo fulano, santo mangano, ayúdame, santo esto, santo lo otro. Las muchachas ponen a San Antonio de cabeza para que le consiga novio, o de pie le rezan, y si no le consigue lo ponen de cabeza. Yo espero que usted no tenga de cabeza a su santo. No, pastor, ya lo volteé, ya conseguí. Santo Niño de Atocha, San esto, hermano, alguien dijo: rézale a las 10,000 vírgenes. Oiga, la gente le reza cualquier cosa menos a Dios. Es que nos enseñaron que tenemos que ir a través de los santos para acercarnos a Dios. Dijo el pastor Jorge Cervantes: imagínate la burocracia en el cielo. ¿Cuántos han ido a arreglar un pasaporte al consulado? Qué rápido te arreglan, ¿verdad? Ve aquí, ve allá, ve con este, ve con el otro. Sácale copias, dame las copias, vende las copias. Y ahora ve con aquel, y te traen, y te traen, y te traen vuelta mareado. Para ver al presidente de una nación, usted no puede llegar y entrar. Usted tiene que hacer una petición y lo van a revisar de arriba abajo, pero ve con el gobernador, ve con este, ve con el asistente, hasta a ver si algún día lo dejan entrar con el presidente. Imagínate, dijo el pastor, le pides unos tacos a Dios, te van a llegar manoseados. Porque tienes que ir con el santo y con el otro santo y luego con la virgen y con el otro. Para cuando vengan esos tacos, vete directo al taquero. Ve directito con el taquero y pide tus tacos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿por qué el hombre no se quiere acercar? Por su pecado, su condición. Sabe que está mal, entonces está buscando a alguien que abogue. El único abogado que podemos tener se llama Jesús de Nazaret. Amén. Nadie va al Padre si no es por Él. Para los judíos la figura de Jesús no encaja en la definición judía de Mesías. Ellos lo esperaban que fuera un líder político, espiritual y terrenal que estableciera la paz, y no un salvador espiritual que llegó en un burro y se murió y lo sepultaron. Jesús no cumplió las profecías que ellos esperaban, las expectativas que tenían de Jesús. Pero Pablo dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Por eso es muy difícil que un judío se convierta. Es muy difícil, pero se han convertido. Y se están convirtiendo musulmanes, y se están convirtiendo árabes. ¿Sabe cuál es la forma que Dios está usando en muchas de estas personas en Medio Oriente? A través de sueños. Soñaron con Jesús, se les apareció Jesús, Jesús les habló en un sueño, porque solamente de esa manera van a cambiar, van a ser salvos y van a creer en Jesucristo. Que bueno, nosotros creímos por la palabra que se nos enseñó. Todo aquel que creyere. Esta es la palabra de fe, pero hay que confesar con nuestra boca. Hay que confesar. Era y sigue siendo el gran problema, no solo de judíos, sino también de la mayor parte de la humanidad: confesar a Cristo. Confesar a Cristo. Imagínense, después de confesar y aceptar a Cristo, se nos hace difícil compartir de Cristo. No es fácil. Para los judíos es muy difícil confesar a Jesús, pero lo han hecho muchos y son salvos. Ellos continúan esperando al Mesías, siguen esperando a Jesús, y un día va a llegar Jesús. Dice la Biblia que va a poner su pie en el monte de los olivos.
y el monte se va a romper, y mirarán al que traspasaron, y verán al deseado de todas las naciones. Entonces creerán, dice la Biblia, e Israel será salvo. A veces pensamos que todos los judíos van a ser salvos. No todos los judíos van a ser salvos. Israel va a ser salvo de esa guerra que viene contra ellos. Amén. Porque se han juntado todas las naciones para destruirlo, pero Israel será salvo. Por eso es muy difícil que pueda ser salvo un judío. Para un musulmán, para un católico romano, para un hindú, para un confucionista, para un comunista, para un agnóstico, hermano. Es difícil confesar a Jesús o creer en Jesús. Quieren pruebas. Decía una muchacha: a ver, pruébame que Jesús es real. Fíjese la ignorancia y la estupidez. Tráeme el libro de las vacunas. Y ella se sentía que estaba retando al hermano que le estaba hablando. Muéstrame el libro de las vacunas. Mi amor, en aquel tiempo no había ni hospitales ni vacunas. Pero ¿hasta dónde llega la persona cuando no quiere confesar ni reconocer a Jesús? Pone barreras. Le es muy difícil confesar a Cristo porque tienen el corazón cerrado, y muchos de ellos Dios mismo los ha entregado una mente reprobada. Dios los ha entregado. ¿Sabe por qué? Porque no tienen a Dios en su noticia, porque no quieren nada con Dios. Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada que no le da la capacidad. ¿Y qué andan haciendo con esa mente reprobada? Se creen gatos, se creen perros, se creen borregos. Si los animales hablaran, dijeran: cálmate, no nos desprestigien tan feo. Todo el que creyere puede ser salvo. Todo aquel que crea. Y aquí es donde se requiere la fe. La fe implica el creer, aceptar, reconocer y admitir que Jesús no es un cuento de hadas, que no es una invención, que no es una filosofía, que no es un pensamiento, que es la palabra de Dios encarnada entre nosotros. Que Él cambió el curso de la historia de la humanidad. Aún los agnósticos, los ateos, los científicos dicen 1300 antes de Cristo, 1800 después de Cristo. Nadie ha cambiado el curso de la historia, solamente Jesús. Eso ya es una base, es una afirmación de que Cristo es algo real. ¿Por qué al ser humano le es difícil creer? ¿Por qué al ser humano le es difícil creer que Jesús vivió, pero le es muy fácil creer que Platón, que Sócrates, que Pitágoras existieron? Bueno, porque la historia. Pero dice una persona: estos hombres vivieron 500 años antes de Cristo. Y no hay suficientes pruebas fehacientes como para estar seguros de que existieron. Pero hablamos de ellos porque creemos que existieron. Creemos que Pitágoras fue el que organizó las matemáticas. ¿Y cómo él sabía que 2 más 2 son 4? Si nadie le había enseñado. El primero que empezó a leer, que inventó la escritura, ¿cómo sabía lo que estaba escribiendo? Pero creemos en eso. Usted se toma una pastilla para un dolor en la cabeza. ¿Amén? ¿Cuántos han tomado una pastilla para un dolor? ¿A dónde va la pastilla? Al estómago. Y usted no sabe ni cómo rayos funciona, pero le quita el dolor de cabeza. Y usted después dice: mira, tómate este desenfriol, yo le tengo fe.
Yo le tengo mucha fe a las inyecciones de, ¿cómo se llama? De jalea real. Me la ponen aquí y yo no sé qué, cómo, por dónde corre, por dónde se va. El asunto es que me quita todas mis dolencias, ligamentos, tendones, mis dolencias, todo. Y me dice, hermano Robert, oiga, pero usted le tiene mucha fe. Amén, gloria a Dios. Yo no sé, pero a veces le tenemos más fe a las cosas que a Dios. Amén. Y la gente le tiene más fe a veces a un brujo, a un adivino, que llegas y te cobra. Veo riqueza en tu mano, pero por lo pronto dame $200. ¿De dónde se está haciendo rico ese contrallado? De la gente ignorante. Es un problema, la gente no quiere creer en Dios. Jesús vivió, existió, se movió en la tierra de Jerusalén. Hay personajes que se les cree y se acepta sus escritos, porque ninguno de ellos era cristiano, y uno de ellos, de los más famosos, Flavio Josefo, él escribe, dice, hubo un tal Jesús, vivió un tal Jesús, que anduvo haciendo milagros, pero lo crucificaron, pero al tercer día resucitó. Él comienza a dar testimonio de una realidad, de una verdad. San Agustín de Hipona, la mayoría de ellos desconocían a Jesús. Jesús es una realidad, descendió del cielo, nació en un pesebre en Belén de Judea, predicó el evangelio de las buenas nuevas, hizo milagros, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, y se le apareció a los discípulos por 40 días, y 10 días después ascendió al cielo en una nube. Y mientras era llevado al cielo en una nube, un ángel le habló a aquellos apóstoles, les dijo: ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Cristo que habéis visto, él a sí mismo volverá, como él lo dijo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Juan 3:16, como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos 5:36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas creer en Jesús, cree solamente, acéptalo en tu corazón, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué le es tan difícil aceptar a Jesús a las personas? ¿Por qué le fue difícil a usted aceptar a Jesús como su Salvador? ¿Por qué le fue difícil? Yo solo puedo recordarme ahora mismo y pensar en Juan. Lo traían y lo traían, casi lo traían rastra a Laura. Los primeros me decían: ¿cómo está, señor cura? Ahí en la puerta me decía cura el bárbaro. Y llegaba y se inclinaba para acá, y él se persinaba y se sentaba. O sea, yo estoy seguro que él decía: a mí no me va a cambiar, a mí ese señor no me va a cambiar. Yo tengo mi fe, yo tengo mi creencia. ¿Por qué le fue tan difícil esa lucha, esa batalla interna? Hasta que un día simplemente creyó. El Señor obró en su vida en una salvación transformadora. Pero mire, según los estudiosos, hay 4 cosas por las cuales a las personas se les hace difícil creer. Número 1, amor al pecado y resistencia al cambio. Amor al pecado. La gente, al ser humano, nos gusta el pecado porque el pecado es atractivo. Amén. Es atractivo, es seductor.
Es emocionante, aunque trae mucha decepción, trae mucha muerte, mucha traición. Número 2, el orgullo y la autosuficiencia. El hombre por sí es orgulloso. ¿De dónde viene el orgullo? De Satanás. Amén. Autosuficiente, miedo al rechazo social y a la persecución. Es una de las cosas más difíciles. Miedo al rechazo de la familia. Que me rechace la familia, que mis padres no me quieran, que me vayan a correr, porque hemos escuchado tantas historias del hijo que los papás dijeron: para nosotros estás muerto, para ti no hay herencia. Y la gente tiene miedo a eso, las personas, sobre todo el joven, el adolescente, tiene miedo de estas cosas, enfrentar a la familia, que sean perseguidos, y la falta de comprensión del mensaje. No han entendido claramente el mensaje de la palabra. Pero esta mañana yo te lo he presentado. Si tú no conoces a Jesús, yo te lo he presentado de una forma muy clara. No hay otra forma, no hay otra manera de ser salvo. No es a través de la religión que se alcanza salvación. Amén. No es a través de tus obras, de tus actos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ah, pastor, entonces ya no tengo que hacer obras. No, sí, las obras son el resultado de un corazón transformado. Amén. Pero nadie va al Padre si no es por Cristo. Solamente Cristo salva, solamente Él te puede y te ofrece una vida eterna. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y dirá alguien: no, yo estoy muy lejos de la salvación, yo he sido muy bárbaro, he sido muy malo, no creo que Dios me perdone. Mira, estás a una cuarta de ser salvo, a una cuarta, de la punta del dedo al dedo meñique. No estás tan lejos. ¿Qué le dijo Pablo al rey Agripa? No estás tan lejos. ¿Qué le dijo Jesús a aquel hombre? No estás tan lejos, a una cuarta. ¿Por qué una cuarta? Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Si confesares con tu boca que Dios levantó a Jesús de los muertos y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree para justicia, para ser justificado. Pablo anhelaba la salvación de los judíos y nosotros debemos orar por la salvación de los judíos. Amén. Más que por la paz de Jerusalén. Yo he llegado a ese punto. Necesitamos orar por la salvación de los judíos. Y no solamente de los judíos, de los islámicos, que es la religión que está creciendo más en el mundo de una forma terrible. Se está agrandando como una nube, viene de Europa hacia Estados Unidos, una nube oscura. Pero aquí se trata de que oremos, intercedamos para que alcancen la salvación, que es por medio de Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro medio. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, tú puedes ser salvo en esta mañana. Amén. Póngase de pie.